Un excelente día para todos nuestros oyentes de la 104.1, aquí Aprendiendo Biblia sin Religión. Un saludo para los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube Aprendiendo Biblia sin Religión. Hoy hablaremos de ansiedad, la ansiedad que sentimos los seres humanos. De eso tomaremos hoy como nuestro tema, que nos dicen también las escrituras. Quiero antes de comenzar y de darle un saludo al equipo, darle un agradecimiento y enviarles un abrazo a todos nuestros oyentes, a los que nos escriben cada semana a través de nuestro canal, que nos escriben muchos mensajitos en YouTube, que nos envían mensajes a través de los diferentes canales de información. Y le quiero dar un saludo especial a Rocío Campo, Marta Valencia, José Luis Hernández, Bernardo Araúz, Juan Carlos Arbeláez, Wilson Buitrago. Se me quedan muchos, pero ellos nos escribieron unos mensajes especiales la semana pasada y pues queríamos hoy nombrarlos, agradecerles a cada uno de ustedes por escucharnos, por compartir el programa, por enviarlo a otras personas. Recuerden que somos Aprendiendo Biblia sin Religión, corporación sin ánimo de lucro, y la mejor forma de expandir y de potenciar este programa es que ustedes lo compartan y le den me gusta. Ahora sí, un saludo a todo este equipo maravilloso, a Mam, Mauricio, Albanuri, doctora Vilma. Comenzamos con la ansiedad. El tema es la ansiedad, pero sí me agrada mucho que hayas empezado saludando y entonces animamos a nuestros oyentes que nosotros los saludaremos, nos escriban, no solamente con preguntas o con inquietudes para darles respuesta, sino con un saludito y nosotros en el programa les retornaremos el saludo y los vamos a saludar. Entonces, acompañemos, el ser humano tiene siempre la necesidad de ser reconocido, de ser tenido en cuenta, de nombrarlo, de saber que existe. Esto también produce mucha ansiedad en el ser humano, ser un desconocido, ser un anónimo, que nadie lo reconozca en esta soledad, en este desamparo, en esta angustia de que no soy visible. Y por eso también nos gusta mucho seguir a todos estos famosos y querer imitar a los famosos, pero en este afán como que alguien sabe que yo existo. Entonces eso produce mucho descontrol, mucho pánico, mucha ansiedad, mucha desazón. Hoy vamos, como siempre, vamos a empezar, ¿qué es la ansiedad para el ser humano? Recuerden que no fuimos creados con esto, sí fuimos creados con la capacidad de sentir emociones, la capacidad de actuar, de obrar, de organizar, de dirigir, de vivir, de trabajar, con todas estas capacidades y todas estas emociones, intelectualidades, voluntad para hacer las cosas. Pero recuerden, no podemos evitarlo, esta naturaleza humana, este ser del ser humano fue totalmente destruido cuando desobedecimos a Dios en cabeza de Adán y Eva, y entró la muerte y perdimos la vida y entramos se introdujo el pecado, que es desobedecer a Dios, que es nuestro creador, y entonces ya nos desubicamos. Ya esto es el desempelote y nos desubicamos. Aún hasta nos hemos creído la gran mentira que Dios nos abandonó. Este Dios creador, ninguno de los tres ha abandonado al ser humano. Están detrás del ser humano, están pendientes del ser humano, sino que nosotros los seres humanos somos los que le tomamos miedo ante la desobediencia, ante la muerte, ante el pecado. Le cogimos miedo y nos han inculcado miedo hacia Dios. La mayoría de la gente siempre está esperando el garrotazo de Dios, la recriminación, el regaño, las calamidades. Y aún le hemos calumniado a este Dios, tanto al Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que ellos nos producen males, nos tientan, nos meten en epidemia. Hay cantidad de gente que ahora en esta pandemia que estamos aquí hablando en el 2022 de nuestra era, muchas personas me han llamado a preguntarme de que si estas plagas las está produciendo Dios, que si estas epidemias. No, todos somos conscientes que todo esto lo hemos producido los seres humanos. Todas estas enfermedades, calamidades, las hemos producido. Aún hasta estas inundaciones,
El cambio climático lo hemos producido nosotros y todos nosotros somos conscientes de todos los daños que hemos hecho con todas estas malas decisiones que hemos tomado, las relaciones interpersonales, las guerras, las peleas. Dios no ha empezado ninguna guerra y no se llama ninguna guerra santa que haya empezado Dios por amor a Él. No, 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 no. Todo lo hemos descocado nosotros, tanto creyentes en Cristo como no creyentes en Cristo. Nos hemos unido en este desempelote. Entonces, la ansiedad ya se introdujo, el pánico, el temor, la preocupación de por nosotros, por nuestras propias fuerzas. Nos hemos inventado cosas, nos hemos inventado ídolos, nos hemos inventado doctrinas, nos hemos inventado el dinero, las soluciones, nos hemos inventado 50,000 cosas, religiones, amuletos, dijes. Figúrense, confiamos en una mata, de que para que nos proteja. Nos hemos de unos olores, de quemar unas velitas y que para que haya prosperidad en el negocio. Y entonces, figúrense, todas esas cosas, nos hemos creado medicamentos, pastillas, tratamientos psicológicos, ansiolíticos, y que para bajar la ansiedad, tener paz, y ni aún así. Nos hemos inventado también cosas extremas como el suicidio para estar en paz y quitarme la ansiedad y la angustia y la preocupación. Y no es solución. ¿Saben por qué no es solución ni el suicidio para el ser humano? Porque el ser humano fue creado eterno. Tenemos existencia eterna. Todos vamos a resucitar. Y yo me imagino uno resucitar en ansiedad, después de haber creído que fue la forma de quitarse la preocupación y la ansiedad. Eso es el acabose. Eso es el acabose. Entonces, pero hoy vamos en esta primera parte a compartir que la ansiedad, después que entró la ansiedad, la preocupación, la muerte y perder la vida y el pecado, todos estamos abocados a pasar por procesos y por situaciones de angustia, de ansiedad, de preocupación, de pánico, de temor, de desolación, de desconsuelo, de desasosiego. Aún hasta a veces tenemos la ansiedad en que pasamos todo un tiempo, va a pasar algo. García Márquez escribió un libro sobre eso. Hay una novela de García Márquez y un cuento de García Márquez sobre esa ansiedad, donde se corrió el rumor en un pueblo, hoy va a pasar algo, hoy va a pasar una desgracia, hoy va a pasar algo. Se los recomiendo que se lo lean, porque uno estar envuelto en esa situación, en esos pensamientos, en esas situaciones, es que tengo la sensación de que me va a pasar algo. Yo tengo la sensación de que me va a arruinar. Yo tengo la sensación de que me voy a quedar sin trabajo. Y cuando resulta de que esa sensación dice que se cumple porque la persona quedó sin trabajo y quedó sin trabajo por la misma ansiedad, preocupación, desasosiego, y empezó a trabajar mal, a faltar el trabajo, a quedarse acostado, a tomar estos ansiolíticos. En estos días me comentaron de alguien que por la enfermedad se incapacitó, por la ansiedad se incapacitó, y la ansiedad le había dado por la preocupación ahora en esta crisis económica de que iba a quedar sin trabajo. Y entonces se enfermó, allá está en un sitio de psiquiatría, y entonces, ¿qué hicieron? Se le acabó el contrato y ya, se quedó sin contrato, se quedó sin trabajo. Entonces, mire, es dar vueltas sobre lo mismo. Hoy nuestro equipo vamos a compartir momentos, situaciones de ansiedad, cada uno de nosotros. Los esperamos el próximo sábado para que este Dios, que nos ha dicho, que nos ha aportado para erradicar estos estados de ansiedad en cada ser humano, y más en nosotros los que estamos en Cristo. Vamos a compartir cada uno de nosotros. Así es, doctora. Pues yo quiero empezar justamente desde el programa de diálogos que tenemos o que la corporación tiene para acompañar a tantas personas desde hace tantos años. Es un tema bien interesante porque es el que aqueja a la mayoría, por no decir a todos, y más que a cada persona
nos aqueja ciertas cosas diferentes. He ido entendiendo que la ansiedad es esa preocupación por el futuro constante, esa situación y ese no tener control, y lo digo porque yo he vivido muchos momentos de ansiedad. Creo que he vivido más momentos de ansiedad que de depresión, porque sé que la depresión es más como pensando en el pasado, en esos sentimientos de culpabilidad, en lo que no debe haber hecho, ¿cierto? En mi caso ha sido más hacia la ansiedad por el temor a tantas cosas hacia adelante. Uno de ellos era mucho la muerte, el temor a morir, pero más que por pensar en qué iba a pasar conmigo después de la muerte, era por pensar qué iba a pasar con mi familia después de mi muerte. O sea, porque como yo era la persona encargada desde muy joven, la persona encargada de como el sustento de ellos, de su supervivencia, todo en mi vida giraba alrededor de eso. Y otro componente que me generaba mucha ansiedad era el tema económico. Y ha sido porque como vengo de un contexto de mucha carencia y de mucha carencia en muchas cosas afectivas, de seguridad, de protección, pero también de dinero. Entonces, para mí el tema del dinero hasta el día de hoy, digamos que ya no es tan fuerte, pero sí todavía genera en mí mucha angustia. A veces, y eso es una cosa tremenda porque creo que en otros programas lo he compartido desde otros sentimientos de culpabilidad, pero es una realidad que frente a la ansiedad que a mí me produce muchas veces el no tener control de ciertas cosas económicas, no puedo ni dormir. A veces me acuesto a dormir y a las 3 de la mañana me despierto pensando en las facturas, pensando en qué va a pasar de mí, empieza mi conversación con el Señor, con el Padre, mi reclamadera, luego pienso en mi pasado, luego pienso, Dios mío, tantos años y lo mismo. Entonces creo que para mí ha sido muy complejo porque a veces siento que humanamente hay poco respaldo, digámoslo así. Y sé que también hace parte del desagradecimiento, porque si yo estoy en mis momentos de focus, digamos, de estar en sintonía, de estar en mis buenos momentos, que también los tengo, me doy cuenta que respaldo lo tengo y mucho, de muchas partes, ¿cierto? Entonces, creo que uno es el desagradecimiento que ha habido en mi vida, otro el sentir que estoy abandonada, o sea, que tengo humanamente abandono de muchos factores, otro el no tener control de muchas cosas económicas, financieras, el pensar inclusive hasta en ver personas que son más adultas que yo, que considero están pasando por momentos difíciles por no tener justamente un sustento económico, sea de como sea, ¿cierto? Entonces, durante muchos años viví en ese tema y he vivido, pero digamos el tema de la ansiedad con mi familia. ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué pasará el día que yo no esté? Si yo me llego a morir, ¿quién va a sustentarlos? ¿Cómo van a sobrevivir? ¿Cierto? Eso ha sido una cosa y creo que hasta por eso decidí no tener hijos y muchas otras situaciones por no tener muchos más problemas de preocupación a futuro. Miren que la constante que ha hablado Paula es el futuro. Como ella mismo ha aclarado y en este programa de diálogo ella ha ido entendiendo que la depresión, esta depresión paralizante, da por el pasado, por los errores cometidos, por las carencias, por los traumas, pues yo no sé qué más. Y entonces eso todavía es gravísimo. ¿Por qué? Porque el pasado ya pasó y no lo podemos arreglar. Esa impotencia de por donde pasamos, las situaciones, lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que vivimos o no vivimos. Ya tenemos varios programas sobre la depresión. El Señor, este Dios, en su escritura también ha hablado de la depresión y las soluciones para la depresión. Entonces eso está en otros programas, los animamos que lo busquen, la mayoría tienen sus títulos de la depresión y todas esas cosas. Hoy estamos hablando de otra sensación, no tanto de una emoción, sino de una sensación que tenemos los seres humanos ante, como ha explicado varias palabras que utilizó Paula, no tengo control, me siento desamparada, vea, me siento desamparada, me siento que no tengo el control, y siento del futuro, de no sé qué va a pasar, no tengo el conocimiento, el sentir y el control de lo que va a pasar mañana, cómo soluciono esto, no encuentro soluciones, no encuentro, y se va hundiendo uno en esta ansiedad y comienza uno
a programar situaciones. La ansiedad es muy peligrosa porque la depresión lo paraliza, pero la ansiedad como que lo estimula a uno a tomar decisiones y a tomar decisiones totalmente desfasadas, deslocadas. Entonces, aceptar un trabajo que no es competente o no va a estar a gusto, o hacer ciertas actividades, compensar de alguna forma. Aún hasta personas por esta misma ansiedad han tomado decisiones de casarse, de no casarse, de tener hijos, no tener hijos, de tener varios esposos, escoger ciertas profesiones, confiar. Hemos llegado hasta confiar, como les decía al principio, hasta en matas, en olores, en situaciones como para recobrar la paz. ¿Qué es lo que busca la ansiedad? Estar en un sosiego, estar en paz, estar tranquilo, no estar con esta angustia que lo carcome uno. Es una sensación como de angustia, de estar en peligro, pero a la vez no tener ningún peligro adelante, pero no tener, si en el caso en que esté en peligro, ¿quién me va a proteger? Doctora, ¿No? que la interrumpa, también lo que he visto es que esas situaciones, que creo que son emociones, esas emociones o sentimientos de ansiedad también generan muchas situaciones físicas. O sea, yo durante muchos años sufrí de muchos problemas estomacales, de reflujo, de inflamación estomacal, del colon inflamado, migrañas, o sea, de todo porque efectivamente, y eso está demostrado científicamente, el cerebro no logra identificar cuando un pensamiento es real o es imaginario. O sea, yo puedo estar pensando de algo que realmente, o estar sintiendo algo que me está pasando de manera real, una amenaza, un peligro, o una preocupación, a una cosa que yo esté aquí pensándolo acostada mientras que yo me despierto a las 6 de la mañana y angustiada por unas cosas, el cerebro no logra identificar si eso es un pensamiento Estás en real. peligro, el cerebro dice, está en peligro. Es el cerebro que hace irrigar o activa una cantidad de hormonas y neurotransmisores que internamente generan una cantidad de daños, como en mi caso, pues todas estas sensaciones físicas, síntomas físicos en el tema de estomacal, porque o sea, uno no tiene forma de controlar esos pensamientos constantes que están ahí llenándolo a uno de temor y de angustia. Entonces afecta no solamente la salud mental, afecta la salud física, la salud social. En esto, hoy nos pasaba un caso de ofuscación y casi terminábamos peleando porque uno de nosotros estaba en una situación de irritación que se lo había producido otras personas, hasta cuando nosotros decíamos, pero nosotros no somos culpables de eso. Entonces, y nos calmamos y entró la paz y la calma cuando socializamos y visualizamos esa Mínimo debe ser situación. una persona que está ansiosa que la está llamando y por eso entró la llamada en este momento. Ese alguien ansioso que me está llamando y yo no sé en qué situación andará, pero discúlpeme ahora en este momento. Entonces, podemos seguir hablando otros mientras yo resuelvo esta situación. No me está produciendo ansiedad ni preocupación, sino como le aviso a la persona que recuerde que estamos en esta situación. Alguien que pueda compartirnos. Ahora, yo también les quería compartir, escuchando a Paula, y lo que hemos dicho en este momentico, es que uno muchas veces hasta se da cuenta que uno ha puesto su confianza en algo que le producía paz, pero que no era lo definitivo. Y eso es lo que actualmente me pasa a mí. Yo llevo muchos años trabajando, pero hace 3 años decidí ser empresario. Y yo toda la vida decía, no, yo he confiado en el Señor, en que mi prosperidad del Señor. Y hace 3 años me di cuenta que mi confianza realmente no estaba ahí, que tenía una ansiedad muy grande, y ser empresario me produce una ansiedad muy grande, porque siempre siento que así esté bien hoy, a futuro no me van a llegar negocios, a futuro no voy a salir adelante, no voy a conseguir lo que se necesita, y entonces de qué voy a vivir, y entonces de qué va a vivir la empresa. Yo muchos años fui empleado o trabajé con otras personas y yo me sentía cómodo, por digámoslo así, mi fuente de sustento económico terminaba siendo que esas personas me respaldaban. Entonces eso me generaba a mí un ingreso y yo estaba tranquilo, y es muy fácil para uno decir, sí, gracias al Señor. El Señor me prospera, el Señor es el que
me garantizan mis ingresos. Y no estoy diciendo que no fuera el Señor, sino que uno lo dice, pero en el fondo su confianza está en el trabajo o en el que lo respalda en otra persona, no en el Señor. Entonces ahora que me ha tocado ser empresario, es un tema gracioso porque yo me angustio mucho. En estos últimos días, de hecho, lo he estado. Y la mente misma me dice, confía en el Señor. El Señor nunca lo ha dejado pasar necesidades. Y es la verdad, yo nunca he tenido que pasar necesidades. Hasta algunos momentos en los que uno puede ver que se le va a acabar los recursos económicos. Siempre pasa algo y gracias al Señor o gracias al Padre, todo se soluciona. Y siempre lo he vivido y lo he podido evidenciar. Pero aún así, yo me sigo metiendo constantemente en esa angustia. Y les digo, esta semana y la semana pasada yo estaba muy angustiado. Tanto que este programa, y nos daba risa hace un momentico, me despierta un tic aquí en el ojo. O sea, empiezo yo a hablar de esto y me empieza internamente, siento que me brinca. A veces es visible, ¿no? Pero eso es lo que a mí me produce esa angustia. Y también cuando Paula decía, he sufrido de gastritis, yo he sufrido de úlcera, he sufrido de reflujo, lo mismo, eso es lo que produce esa ansiedad. Y afecta demasiado el bienestar de uno. Es más, uno no puede pensar claramente en cómo sortear el día a día, porque el 80% o el 70% del tiempo la mente está preocupada y pensando en el futuro y hasta imaginándose el futuro y uno cómo lo va a resolver, en lugar de enfocarse en el presente, en gestionar las oportunidades que tiene y lo que pasa. Es algo hasta ineficiente. Si uno lo mira desde la lógica, es ineficiente. Si yo tengo que hacer algo hoy, en vez de hacerlo hoy, me pongo a pensar en qué voy a hacer en un año. Si algo pasa. Amar, con eso que tú dices, yo me imagino que ven a ver, yo pensando y hasta incluidos nosotros, pero ¿cuáles oportunidades voy a gestionar si no tengo ni oportunidades? No veo ni oportunidades al frente para mejorar el futuro. No, pero ¿qué hace uno? O sea, el tema, y yo o sea, estoy de acuerdo contigo. Por decir algo, estamos en abril. Yo de enero a abril, pues mi empresa no es que sea una empresa de venta, de que todos los meses tenga que vender, pero de enero, yo trabajo por proyectos, pero de enero a abril ya tendría que tener como unos proyectos en cierto estado de avance. No los tengo, entonces no puede decir eso, yo qué gestiono si no tengo. Pero uno sí puede hacer muchas otras cosas. Hay muchas otras gestiones que se pueden hacer, sino que uno se encierra a decir, no tengo nada, ¿qué voy a hacer? Vendo el apartamento, vendo el carro, ¿de dónde va a sacar plata en un año cuando ya no tenga nada? En un año. Tengo un año para resolver y yo estoy pensando, ¿qué voy a hacer en un año? En vez de Yo he coger vendido, ahorita. yo he vendido mi casa no sé cuántas veces, mi casa, yo he No, ido a yo vivir, también. yo he hecho tantas cosas en mi mente para poder quitar la ansiedad del futuro. Y a veces uno comparte esto con otras personas, digámoslo así, que también comparten la creencia en el Señor. Le dicen a uno, no, confíe. Y uno es como, a uno hasta le da rabia que le confíe. Pues yo confío, pero no logro es llevar eso a la práctica. Llevar esa confianza, porque mi misma mente, yo les decía ahorita, mi misma mente me dice, o sea, el Espíritu Santo y mi misma mente me dice, confíe en el Señor. Tranquilo. O sea, tranquilo no es tírese a la cama, crucese de brazos que el Señor le va a... No, pero actúe con confianza. O sea, quítese la carga, quítese la ansiedad. O sea, yo sé que lo debo hacer, pero llevarlo a la práctica, a la aplicación diaria. De me levanté con ansiedad y tranquilo, salga a hacer las cosas sin ansiedad. No, yo esa fórmula no la tengo. Ahí me otra vez a brincar el ojo. Yo esa fórmula no la tengo. Y hasta yo decía ahorita, este programa... Vean, la ansiedad produce algo en nosotros más funesto que la misma ansiedad, es la terquedad. El no querer salir de ahí, como disfrutar de esta ansiedad. Uno Al cuando ser está humano dejando de pensar, se devuelve, como le, porque estoy dejando de pensar y se devuelve. es la terquedad, una de las consecuencias de no querer salir de ahí. ¿Comprende? Es que tengo que estar pensando en eso y solucionando eso y preocupándose por eso. Es uno asumir y determinar. Es que sería yo un irresponsable. Miren cómo nos atormentamos. Yo sería irresponsable si no me ven a proveer eso. Y no solamente los que tienen escasez. Aún el ser humano ha producido hasta unos poemas muy agradables y muy famosos, como piensa el rico en su riqueza que más cuidado le ofrece, y piensa el pobre en su pobreza
que le ofrece escaseces. Entonces, ninguno de nosotros tenga las comodidades, las garantías que sea, nos libramos de la ansiedad porque nos inventamos estas situaciones. Nos metemos en estas situaciones a modo propio. ¿Comprende? Porque hemos considerado con estas frases que nos han dado, estamos para sufrir. Venimos a este mundo a sufrir. Ustedes no crean que eso no cala. Esas frases, esas premisas, esos conceptos, esos proverbios que nos metemos, funcionan. Como nos decía Paula y recordamos todo, el cerebro graba. Y ahí tenemos todos grabado esa frase famosa en cualquier cultura, en cualquier tiempo. El Señor nos creó, lo que a veces nombran a Dios. Creemos que este Dios nos creó y nos abandonó aquí en este mundo, compónganse como puedan. Entonces nos sentimos abandonados, tirados, y aquí está grabado. Ay, que en este mundo nacimos para sufrir. Entonces eso va calando y nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras actitudes se quedan ahí ancladas, ahí ancladas. Eso es lo que nos produce ansiedad, depresión, angustia, enfermedades, desubicación, toma de malas decisiones. Entonces vamos a ver cómo reseteamos. Nosotros cuando tenemos nuestro computador que se enloquece y toma decisiones equivocadas, lo reiniciamos, lo reseteamos. También tenemos que resetear nuestra mente, tenemos que resetear nuestra vida y vamos el próximo sábado a ver cómo lo reseteamos, pero vamos a seguir escuchando casos personales para que no estamos exentos, pero cómo podemos resetearlos, cómo podemos reprogramar, porque todo esto es cuestión de nuestro cerebro. Y mira que habíamos recochado antes de iniciar el programa que quién iba a llorar, y yo creo que va a ser yo. Porque es un entramado, a veces el tema de la ansiedad puede empezar con una cosa y se van sumando. O sea, puede ser un desencadenamiento y a la final terminas viéndote en un montón de situaciones que te la generan. En mi caso, yo creo que el tema de la dureza del camino, como de circunstancias adversas para hacer algo, y es que a mí me ha gustado emprender, pero es duro, súper duro. Entonces se empiezan a sumar cosas que tú quieres hacer, producir, pero entonces cómo lo haces y empiezas a hacer y empiezas a sumar críticas. De alguna manera hay una incertidumbre constante. O sea, es muy parecido a lo que decía Man ahorita, porque pues, tú no sabes qué va a pasar mañana y pues mañana hay que hacer algo y así se va yendo el día a día. El que emprende no sabe qué va a pasar mañana porque puede que uno se, como se dice, uno se totea lo que hizo y yo me he toteado, o sea, yo me he toteado varias veces y las personas que me conocen me han visto en diferentes escenarios haciendo y toteándome. Y ahí, como la primera dureza del camino es que a mí me tocó mucho, por ejemplo, yo también soy músico y esa, como que no, vas a estudiar música, entonces vas a morirte de hambre. Entonces, no, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a trabajar? No vas a emprender, aquí es súper duro. No, pucha, entonces, ¿qué voy a hacer? Eh, ese cúmulo de situaciones genera mucha ansiedad y hoy en día, pues que ya también, además de emprendedor, asumí el rol de hacer empresa, de ser empresario. Eso es muy duro porque entonces tú empiezas a pensar, por ejemplo, en las personas. Dices, y si me toteo esta vez, ¿cuántas personas conmigo se van a totear? Y eso te genera ansiedad porque son pues desde una hasta varias, en la medida que vas creciendo, entonces te genera la ansiedad del crecimiento, te genera la ansiedad también de la toma de decisiones y los juicios hay un manejo ahí, hay todo un tramado que yo pienso que es difícil y que hay una dureza en el sector donde estamos, entonces uno está pensando constantemente
en ese mañana, si ese es el camino, si esa es la decisión, las personas que hay alrededor, el cuestionamiento, el juzgamiento, a mí todo eso me produce una ansiedad. Yo creo que uno se va, parecido a lo que tú decías ahorita, uno se va, no sé si es un deleite en esa incertidumbre, pero no está bien, uno no se puede acostumbrar a esas cosas. Y además, para completar, yo no soy una persona que normalmente haya tomado el hábito de quejarme mucho, o sea, yo tiendo a guardar para mí y yo me he enfermado, o sea, por ejemplo, hace unos años me dieron cálculos y alguna vez una persona me dijo, pues, no, además de lo típico, la alimentación, pues, ¿por qué te dio? Te dio porque te tragas, te metes para ti, lo emocional está ahí fuerte, entonces, ¿cómo expresa el cuerpo? Tiene que Mm, empezar a expresar de alguna manera, lo saca, y tu boca no habla, o sea, no es tan, es un balance, no es para que vivas en quejadera, pero tampoco es para que te empieces a guardar y es producto como de esas ansiedades. Por ejemplo, hoy en día, si me hacen exámenes y todo eso, tengo es que la presión, tengo tendencia ya a la presión alta, que obedece a lo mismo, a esa mm. vaina de que tú te tragas y entonces cómo manejas ese futuro, se te va subiendo, cuando menos pienso, te da un calor horrible, hay que moderar que los alimentos, entonces todo eso es lo que además me produce la ansiedad. Y la ansiedad ya no es una sola cosa. Al principio empezó a ser siendo como, no, la adversidad de este camino, quiero ser músico, pero luego se fue sumando un entramado, que ya luego hablaremos de como de la gestión, pero creo que ese entramado se va sumando cada vez más y me recuerda algunos también como personajes de la Biblia. Yo tengo como por ahí varios en mente y ahorita pensaba mencionar a Ruth, a Job, pero hay uno que siempre me llama mucho la atención por las presiones y la dureza que también es David. O sea, David se le ve mucho en los salmos, se le ven los dos contrastes, se le ve mucho la ansiedad, ya luego se le ve el agradecimiento, pero por acá yo había visto en el Salmo 48, 42, David se pregunta, y es que, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y entonces a veces la ansiedad te lleva a como a esos estados en donde yo por qué estoy tan triste, o por ejemplo, en este caso, la adversidad del camino de Noemí, los que se quieran leer Ruth, qué adversidad tan brava, que es extranjera, que se le murió el esposo, que se le murieron los hijos. Y llega un momento la adversidad de Noemí de decir, ya no me llame Noemí, llámeme Mara. O sea, está diciendo, ya no me llame Dulce, ya soy amarga, estoy amargada. Y se mete como en una situación emocional muy fuerte, en donde ella ya no se siente por su ansiedad, ya no se siente bien, ya no está la dulce, le pasaron tantas cosas que ya se va amargando. Entonces, eso tengo para compartirles. Doctora, con lo que estaba hablando Mauricio, me recuerda que es que muchas veces esas situaciones de ansiedad determinan mucho también nuestro carácter o nuestro estado de ánimo constante. Ánimo. Yo recordaba que lo amargada, yo era mucho más amargada, mucho más resentida. No quiere decir que, pues yo podría decir que no lo soy en este momento, pero es porque ya hay un pensamiento consciente frente a muchas cosas, pero digamos que yo más estaba todo el tiempo muy resentida, había mucha acidez interna porque justamente esa acidez del estómago es por producto de esa acidez en el carácter constante y Muy bien dicho el nombre de esa emoción, amargura. Y la exacto, amargura es acidez. una acidez interna que yo la asociaba y yo la vivía mucho con la desesperanza. Es un desasosiego constante donde ya muchos de ustedes y los oyentes saben, yo antes vivía en España y estaba en otros países, pero uno decía, no es por no estar en mi país, pero uno venía al país igual, y no es porque no tengo esto, yo lo conseguí. No, eso es algo que no genera tranquilidad, que no genera paz, que no genera como esa esperanza y es supremamente difícil porque además en la medida que uno avanza en ese camino rudo, en ese, como decía ahorita Mauricio, como en esa hostilidad de la vida constante, uno ve que sigue siendo hostil, que sigo estando en la misma situación. Entonces uno dice, y fue mi inquietud cuando estaba compartiendo a Man, o sea, cuando uno dice,
por yo estar todo el tiempo pensando en ese futuro con ansiedad, pues no veo las opciones. Y uno muchas veces dice, pero es que tampoco tengo opciones. ¿Cuáles opciones? Yo seguramente las podía ver, pero no las veo. Pero uno dice, pero es que ¿cuál? Ante una necesidad urgente de salud, económico, por ejemplo, en mi caso, uno dice, pero ¿cómo me quito lo que tengo? ¿Cómo me quito la familia que tengo? ¿Cómo me quito esta desesperanza financiera tan brava? ¿Cierto? Eso es una cosa muy compleja que uno dice, no encuentro cómo solucionarlo. En eso estaba yo pensando ahora que nuestros oyentes y los que nos están viendo en video en YouTube están pensando, oh, dejen de hablar tanta carrota, ya entendemos, es la misma situación que yo estoy pasando, denme la respuesta, denme las soluciones, plantéenme soluciones, muéstrenme el camino. Esa es la primera solución que ustedes van a ir aprendiendo con este programa. Quédense quietos, porque hasta el próximo sábado vamos a hablar de soluciones. Entonces, quédense quietos. Esperen hasta el otro sábado, entendamos qué es lo que es ansiedad. Cada uno de ustedes analice qué es lo que le está produciendo ansiedad, por qué le está produciendo ansiedad, qué responsabilidad tienen ustedes ante esa ansiedad y qué obligación tendrían ustedes para solucionar lo que les está produciendo ansiedad, que beneficie a ustedes y beneficie al entorno y que sea una solución saludable. Pero así, desesperados, angustiados, con esta ansiedad, con este acelere, con este dolor de cabeza, con esta diarrea estomacal, y discúlpenme la palabra, pero así técnicamente se llama, entonces cualquier decisión que tomen va a estar equivocada. A los oyentes se controlen la ansiedad hasta el próximo sábado. Sí, ese fue un reto muy grande porque dice, pero si quedarme quieto me genera ansiedad. Y además, ¿qué demora para todo? ¿Qué demora para alcanzar lo que uno se desea? Eso genera mucha ansiedad, pero es lo primero porque ese es apaciguar el es muy primer importante. principio, es que las cosas no se solucionan así con un abrir y cerrar de ojos. También nos acostumbramos a esta magia, a sacar así de un sombrero unas palomas. Entonces, todas esas cosas que hemos recibido, las estamos creyendo y aún con relación con este Dios es, pero ¿por qué no lo ha resuelto ya? Él no es todopoderoso. Él no es creador. ¿Por qué no desciende aquí? Alguien una vez me decía, ¿y él por qué no puede descender un canasto de billetes? ¿Por qué no puede fabricar billetes? Y entonces ese canastado de billetes, ¿por qué no cae? Ni siquiera canastado de billetes. ¿Por qué no me puede dar un empleo? ¿Por qué no me puede dar un empleo? Y es ya que me vengan a tocar y que me vengan a buscar. Y que sea uno que me guste y que tenga buen pago, lo que yo necesito. Él no puede hacer eso. Él no puede hacer eso. Y entonces, si él todo lo puede, porque no lo ha hecho. Porque no lo ha hecho. Y si lo ha hecho con otras personas, porque no lo hace conmigo, pero ya. Entonces, eso también. Por eso ustedes se van a quedar quietos, van a pensar qué es lo que les produce ansiedad, por qué les produce ansiedad, ustedes qué control tienen o responsabilidad tienen en esa situación y cómo la vamos, y a pensar quietos las posibles soluciones. Albanuri, no te hemos escuchado. Aquí estaba pensando en todos esos... No sé cómo vamos en tiempo. Albanuri estaba controlando la ansiedad. Miren cómo vamos en tiempo. Tenemos 20 minutos todavía. ¿Cuánto? 20. Ah, bueno, entonces alcanzamos a exponer a Albanuri. Yo acá estaba pensando, inclusive estaba pensando en los billetes, en la plata, y me he dado cuenta que definitivamente no es esa mi ansiedad. Y estaba, exacto, inclusive pensando en eso, y es verdad que todos somos tan particulares, tan especiales, y cómo manifestamos esas emociones. Tan únicos. Tan únicos. Y estaba pensando yo que hay algo que me parece muy tenaz, y es no tener el control sobre eso, y es sobre las relaciones con las personas. Pero hay dos puntos específicos, las relaciones con las personas, pero hace poco me pasó y me di cuenta que me produce mucha ansiedad porque fue un día que me descompensó muchísimo, hacía mucho tiempo no me descompensaba tanto, pero estaba recordando ahorita y yo, bueno, ¿qué es lo que yo les voy a compartir?
Y recordé, eso pasó hace 8 días apenas, habían 2 personas en una conversación y yo estaba en la mitad de esa conversación y me pasa mucho que yo quisiera como que ser esa persona y responder como debería de responder y como conciliar. Entonces yo le decía, ven, pero tú ¿por qué le respondiste eso? ¿Por qué fuiste tan grosero? ¿Tú por qué te alteraste? ¿Tú por qué tal cosa? Y me puse a pensar que desde muy niña, siempre he sido muy conciliadora y siempre he estado metida como en las relaciones de personas y siempre hay algo que siempre yo he pensado y yo le digo a las personas, es que es tan fácil relacionarse en amor, porque si tú piensas en el otro y amas al otro y más pues ahorita pues que conozco qué es el amor, sería tan fácil si tú te pones en los zapatos del otro, si le responden de manera amable, tranquila, si tú tal cosa, pero eso me produce mucha ansiedad. Y empecé a recordar que en mi vida, en el transcurso de mi vida, el hecho de meterme en otras relaciones, de querer conciliar personas unos con otros, inclusive en mi misma familia, me generó mucha ansiedad y mucha angustia desde niña, porque recuerdo inclusive mis 2 hermanos mayores peleando y yo iba a separarlos, yo toda pequeñita y ellos 2 más grandes como ninjas peleando. Y recuerdo que mi mamá y mi papá se levantaban y ellos se hacían los dormidos y yo quedaba en la mitad. Y recuerdo, ¿y usted por qué está haciendo tal cosa? Entonces, pienso que ha sido una situación desde niña que me ha generado mucha ansiedad y hace poquito lo hablaba y lo conversaba inclusive con alguien y me decía, es que tú no tienes el control de esa situación, tú no eres esa persona, tú tienes que entender que cada uno tiene un carácter diferente. Inclusive en la conversación que estuve hace poco, una de esas personas me decía, entiende que todos reaccionamos diferente, que todos tenemos diferentes formas de proceder y tú no puedes cargarte con los sentimientos y las emociones y las respuestas de otras personas. Tú no puedes cargarte. Otra cosa es que tú aconsejes a las personas, pero otra cosa muy diferente es que tú te encargues con esa reacción, con esa respuesta, con ese sentimiento. Y precisamente en esa medida, hoy en día, por situaciones adversas que viven muchas de mis de personas cercanas en mi familia, analizaba yo, muchas veces fue por decisiones tomadas, decisiones que ellos tomaron o situaciones que permitieron vivirse ellos mismos y yo siempre estaba ahí como tratando de evitar que no la vivieran, dando un buen consejo, diciéndoles no hagas esto, no hagas tal cosa. Y llega un momento en que tú ya sientes como que te cansas de estar diciendo inclusive una frase que escucho mucho en muchas personas cercanas. Me dicen, es que tú te crees muy sabia porque tú nos das un consejo y ya, ¿cierto? Porque uno quisiera como que esa persona tomara buenas decisiones, como que procediera de esta manera, pero cuando yo veo el resultado y veo que está pasando un mal momento, entonces ya me entra también ansiedad por esa persona. Ahora, por ejemplo, hablábamos del empleo. Yo nunca he tenido esa ansiedad y ese temor de estar sin empleo. Hasta alguna vez lo dije, si es posible me pongo a vender lo que tenga que vender. O sea, no tengo como ese temor con el empleo ni con el dinero, pero sí las personas cercanas. Entonces, ¿por qué a esta persona no le resulta un empleo? Entonces me da ansiedad de eso, de saber que, y por qué no haces lo que yo haría donde me quede sin empleo y le doy esa estrategia, pues venga, pongámonos a vender tal cosa o hagamos tal cosa y como dices tú, se cierra como la mente de esa persona por la ansiedad que tiene, entonces no ve alternativas en ese aspecto. Yo en cambio sí veo muchas alternativas en ese aspecto, precisamente porque no tengo ansiedad en ese aspecto, ¿sí? Pero en este otro, ahí es donde yo digo, bueno, ¿y esas relaciones cómo las voy a empezar a manejar? Y ha sido duro porque en los últimos años, sin querer llegar a la indiferencia, sin querer llegar al apartarme, cómo yo puedo relacionarme con las personas y poder entender que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en la toma de decisiones, una responsabilidad al, al decidir, al relacionarnos con otros y que yo no tengo esa responsabilidad. La verdad que ahorita inclusive estaba pensando que, como tú me decías, es algo que todavía me produce ansiedad, el querer que haya una buena conversación entre 2 personas. Yo no puedo
En este momento, cuando yo estoy en medio de dos personas que están hablando sobre algo o están discutiendo sobre algo, yo quisiera tomar la palabra de los dos y como poner las palabras en los dos. Y es algo muy, muy fuerte, porque te produce ansiedad querer que los dos hablen de manera amable, que los dos lleguen a un acuerdo y que los dos tomen una buena decisión. Entonces me di cuenta que no, o sea, yo me tengo que hacer a un lado y yo soy responsable de mis decisiones, de mis actitudes, de mis emociones, de mis comportamientos y estoy en ese proceso de poder comprender que no puedo. Pero eso te ha quitado el sueño, eso te ha hecho llorar, Mucho. eso te ha hecho aburrirte, enfermarte, dolerte. Yo he vivido contigo el dolor que te produce eso, la ansiedad, el que te quita el sueño, te quita la tranquilidad. Y siempre le he dicho, es que son personas diferentes. Eso no quiere decir que tú no las acompañes, pero no los puedes obligar. Tú no eres ellos. Entonces, no te enfermes, no te desubiques, no llores de esa forma que te hace daño. A mí me agrada que sus reacciones y es su forma típica de reaccionar y hasta le celebro sus llantos y sus risas y todas esas cosas, pero no eso que le produzca dolor, eso que le produzca que la enferme, que la desubique, que se descontrole, porque la ansiedad lo descontrola a uno y lo hace tomar unas decisiones sumamente equivocadas que le hacen daño a uno, que lo enferman y que no son soluciones. No son soluciones, las soluciones adecuadas. Entonces, el primer es recobrar como la estabilidad, el paso, como han expresado todos, pero cómo lo recobro en este estado de ansiedad. Esos tips los vamos a aprender la próxima semana. Si alguno quiere añadir algo o anticiparnos algún versículo o alguna cosa de esta, los animamos a que nos conecten, pero miren que les estamos dejando una tarea para el sábado. ¿Qué les produce ansiedad? ¿Cómo reaccionan? ¿Qué enfermedades les ha producido? ¿Qué decisiones equivocadas han tomado en medio de la ansiedad y de la preocupación en algo que ustedes no pueden controlar, que se les viene encima? Y tomen la decisión. La única decisión que pueden tomar es quedarse quietos. Es la primera, quedarse quieto, para que ustedes puedan, ya después les daremos los otros tips para superar la ansiedad, porque no es un estado de ánimo y una situación recomendable para nadie, aunque todos la suframos. El sufrimiento de todos no es el consuelo ni la sanidad para cada uno. Entonces no es que porque todos sufrimos de ansiedad en algún momento de la vida, tenemos que estar viviendo ansiosos todo el tiempo. Eso es muy grave para el ser humano y ha sido muy grave a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de trabajo. No hay nada más angustiante, porque la ansiedad como que se pega. No hay más angustiante en el trabajo de tener un compañero ansioso, angustiado, desubicado, pues se desubica toda la empresa, se desubica todo el mundo y entramos en esa ansiedad y en esa caída. Muchas empresas han arruinado por lo mismo, con una sola persona que entró en pánico, que entró en ansiedad con relación al trabajo. Si hay alguno otro de ustedes que pueda aportar alguna otra cosita y comentar alguna otra cosa. Son muchas cosas, Doc, pero hay una, para primero evacuar eso, es que la Biblia, o sea, las escrituras, también tienen muchos casos, o sea, el Espíritu Santo no nos ha dejado sin casos para poder sentir también como una empatía, sentirse identificado, y no solamente casos de las situaciones que viven de ansiedad o tristeza o depresión, hay muchas, también la Biblia expone cómo les fue, que es lo que vamos a ver dentro de 8 días, pero yo veo unos casos, ahorita mencioné Ruth, pero mira Job también, sin hablar de las razones ni nada, o sea, él cómo estaba en ese momento para llegar a decir aquí en Job 3, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Él estaba en una situación bastante fuerte y expresaba esa tristeza, esa ansiedad, pero también quienes quieran leer, por ejemplo, Jeremías, o sea,
Mira la ese es situación otro. de Jeremías, que a Jeremías para mí, él le fue muy mal porque Jeremías tenía un poquito de esas adversidades sociales. A Jeremías la gente no le creía, no le hacían caso, tenía dificultades económicas, experimentaba mucho rechazo y hubo un momento cuando uno lee Jeremías 20, en donde Jeremías llegó y ya no daba más y dijo, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz. Dice, ¿por qué no me mató en el vientre? Mi madre me hubiera sido sepulcro y su vientre embarazada para siempre. ¿Por qué salí del vientre? Para ver trabajo, dolor y que mis días se gastasen en afrenta. O sea, Jeremías estaba en ese momento en una situación bastante complicada y mira que tenía también un componente social que es el otro, lo que voy a mencionar, y es que estamos en un mundo, o sea, normalmente el mundo hay mucha aflicción y se como que se agravan cada vez más cosas. Hay grandes dosis de estrés y también hay grandes dosis de ansiedad. Lo que tú dices que se pega es impresionante porque además hay unos estándares que uno dice, pues yo ya debería estar acá. En estos días hablé con una persona que dice, yo no quiero llegar a mis 30 sin carro, sin casa, sin estudios, ya está en ansiedad y tiene 16 años, 17. Y así mismo uno, entonces se va metiendo como unos estándares, que esto es lo que debería lograrse, esto es lo que debería llegar a ser, y entonces eso enferma muchísimo y creo yo que ahí lo que tú dices de calma, o sea, espérate un momento, ya eso sí es un gran esfuerzo, eso es un gran esfuerzo, Mm, porque cuando uno tiene ansiedad, uno quiere ya, ya, ya. Que hay que hablar inglés para hacer negocios, ya, ya quiero hablar inglés, ya. Hay que ver, hasta para ver películas, hasta para escuchar, dígame el mensaje ya, cuál es el mensaje? Dios me está hablando, Dios, pero ¿cuál es la conclusión de eso? ¿Cómo lo hago ya? Uno se mete en eso es una dinámica del minuto a minuto y uno Del tiene que, acelere, de exacto, la inmediatez. No hay y nada uno más que produzca ansiedad la inmediatez. exacto, y eso también es un estado casi que se vuelve una decisión de vivir en ese rumbo, en esa vida, en ese estilo, que también le toca a uno entonces tomar la decisión desde ya paro para ver cómo es el otro estilo, cuál es la propuesta del Y otro. aún hasta se lo exigimos a este Dios. Es que sea ya. Es que yo necesito que sea ya. Yo necesito el milagro ya. O si no, pues lo hago yo, pues. Entonces, aún hasta le exigimos y ahí nos lo metemos en ansiedad. A mi manera, ha sido. Él es la paz. Quería Todo lo que compartir. hemos hablado, disculpa Nuri, como hemos hablado que a cada persona le generan ansiedad cosas diferentes, a mucha gente no tener pareja, no tener hijos, trabajo, bueno, muchas cosas. Hay una aquí me parece muy interesante en Salmos 73:13, donde dice, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana, como cuando uno dice, he hecho las cosas bien y me sigue yendo. Ah, y dice, yo me he portado bien, he sido honesto, he sido legal, no soy un delincuente, pero esto no me ha servido de nada, porque todos estos corruptos, ladrones, se les salen la gordura hasta por los ojos. No tienen ningún contratiempo, no tienen ninguna incapacidad, no tienen ninguna limitación. Pero yo, que he ido por el camino recto, he ido por la legalidad, he ido por la honestidad, los valores que tengo llevado, eso, esa angustia, esa ansiedad, esa amargura, esa irritación de ver la prosperidad, como dice la escritura, la prosperidad de los impíos. Y la... No, y otra cosa, perdón, que lo que ahorita decía Mauricio, que están los que se tragan, los que no hablan, los que no se quejan, los que no manifiestan su situación, pero que igual se les ve de muchas maneras, porque eso genera resultados desastrosos en la vida de uno, pero también está el que todo el tiempo se está quejando y está con su actitud de amargura, que no sé si Mauricio lo leyó ahorita en Job, donde dice que estoy hastiado de mi vida, daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma. O sea, cuando esa persona todo el tiempo alrededor de todo duda, de todo se queja, todo le parece mal, nada lo satisface, es una cosa tremenda. Es duro. Y que eso se pega horrible. Alguien con ansiedad, y usted está bien, le va pegando mucho la ansiedad. No, y la otra cosa es que nosotros creemos que no nos debe pasar nada malo, nada puede ir mal en nuestra vida.
Pues yo en diciembre tuve un tema de un negocio importante que perdí. Entonces uno es como casi que diciéndole entonces, el señor, ¿dónde está? Como si, o sea, como cualquier situación. O sea, es normal que uno en una empresa pierda algún negocio, pero uno lleva a esa, la misma ansiedad lo lleva a uno a querer señalar entonces al Señor o buscar el culpable de, vean, entonces la bendición del Señor, ¿dónde está si perdí el negocio? ¿Dónde está? Y esos versículos que leía No, Pablo, y de pronto asumir la responsabilidad, pues sí me equivoqué, pero ¿cómo solucionamos la cosa? Sí, me equivoqué, o fui negligente, o irresponsable, fallé en esto, pero uno no se puede quedar ahí porque ya entra ese en la depresión, en la amargura y en el voladero de la cabeza, porque ya tiene que también, los errores también hay que corregirlos y tomar decisiones sobre ese error y con las consecuencias de ese error. Entonces, no es solamente de que echarle la culpa a Dios, sino también asumir muchas de las ansiedades y las depresiones es por la persona no querer asumir su grado de responsabilidad en los hechos que están pasando. Entonces, supongamos un padre de familia que se dedica al alcohol y todo se lo gasta en el trabajo, ¿cómo no le va a dar ansiedad y culpabilidad y responsabilidad que al día siguiente no tenga para el desayuno de los hijos o de la familia o del mismo? Entonces esa falta de responsabilidad, de metodología, que le queremos echar la culpa hasta el día de hoy de todas las situaciones adversas, también tenemos que analizar en la responsabilidad de cada uno en esas situaciones adversas. No es solamente que el mundo esté conspirando contra uno, o que Dios esté conspirando contra uno, o que de las personas estén conspirando contra uno. También uno tiene el grado de responsabilidad de las consecuencias de sus actuaciones y sus responsabilidades. Unos padres que en una situación económica, por ahí que oye, estén pensando y tengan 5, 6, 7 y 10 hijos, también ese es un grado de responsabilidad. Ayer estaba ahí en un sitio y una persona estaba hablando y dice, yo tengo una pequeña finquita, no es una gran finca, pero se me está cayendo la finca. ¿Por qué? Porque no consigo trabajadores. Y no consigo trabajadores porque como les tienen la cantidad de hijos y entonces por cada hijo que tengan les dan un auxilio, ya no quieren trabajar sino nada más tener hijos que están en escaseces, mal alimentados, no tienen casa, no tienen ni una cama donde acostarse, pero usted ve a ese señor que recibió todos esos subsidios por el hijo hasta mercado allá en la plaza tomando trago, gastándose la plata y los hijos allá y vamos a la plaza, ve, trabajo para el lunes, trabajo para el martes, hay que hacer esto. No, qué pena contigo, No. se nos acabó el tiempo. Hubiera encantado dejar, pues sería chévere dejarla que siguiera contando esa historia que es la realidad de lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país y en muchos otros países. Un abrazo para todos ustedes. Nos encontramos la próxima semana para saber cómo solucionar y cómo manejar la ansiedad a todo lo que hablamos hoy y que les aqueja también a ustedes. Un fuerte abrazo y un feliz día. Chao, chao. Chao. Chao.